Hola gente, bienvenidos a una nueva guía. Hoy les traigo una para completar el capítulo 5 al 100%. Prepárate para explorar todos los secretos y obtener cada recompensa que el juego tiene para ofrecer en este capítulo. Comenzaremos el episodio rodeado de varios enemigos que debemos vencer para avanzar. Tras eliminarlos se activará una cinemática. Al terminar la cinemática, sigue el camino, cruza la puerta, en donde te esperará un nuevo enemigo junto al primer altar del capítulo. Desde el altar adquiere una llama verde y avanza derrotando a los enemigos. En el trayecto encontrarás minotauros que pueden soltar una rareza que mejorará tu ataque. Equipa las rarezas obtenidas en los capítulos anteriores para aumentar la probabilidad de adquirirla. Uno de estos minotauros será un mini jefe. Antes de enfrentarlo, derrota a los demás enemigos para evitar interrupciones. Tras vencerlo, habla con él hasta agotar sus diálogos. Te pedirá destruir 4 carros de hierro para acceder a una zona secreta. También abre los 3 cofres cercanos para obtener materiales. Sigue el camino principal para enfrentarte al primer carro de hierro. Usa el camino de la derecha para tomar la llama verde y caer detrás del carro, atacándolo por la espalda. Ten cuidado con sus ataques de fuego. Una vez eliminado, descansa en el altar cercano y después continúa cruzando el puente de madera y derrota a los enemigos nuevos para seguir completando el códice. No olvides obtener la llama verde y los materiales de crafteo. Avanza hasta llegar al siguiente puente. Del lado izquierdo hay un cofre custodiado por un enemigo. Elimínalo para obtenerlo. Subiendo por las escaleras de la derecha encontrarás el primer punto de meditación del capítulo. Más adelante te encontrarás con otras escaleras. Primero toma el camino de la izquierda, en donde hallarás enemigos y un cofre con materiales. Luego regresa y sube por las escaleras. En la cima recoge un objeto importante del lado derecho. Sigue avanzando por el camino principal, derrotando a los enemigos que te encuentres en el trayecto hasta llegar al siguiente altar, donde podrás adquirir otra llama verde. Descansa y prepárate para un mini jefe. Desde el altar avanza un poco y te encontrarás con el jefe Padre de Piedras, el cual es lento y fácil de vencer. Tras vencerlo, obtén su espíritu y continúa por donde te muestro. Aquí encontrarás una rata gigante como la que farmeamos en el capítulo 3 para obtener su rareza. Elimínala para acceder al cofre que custodia. Después, regresa un poco y baja por el camino de la derecha para recoger una llama verde custodiada por algunos enemigos. Después de obtenerla, continúa avanzando hasta encontrarte con un objeto importante en un árbol, donde tendrás que derrotar a algunos enemigos antes de poder adquirirlo. Regresa al altar anterior y cruza la puerta ubicada donde enfrentaste al mini jefe. Tras abrirla, avanza por el camino y toma la llama verde. Después, entra en la cueva. Dentro de la cueva, camina un poco por el lado derecho para encontrarte un objeto importante. También, dentro de la cueva, podrás encontrarte algunas llamas verdes y un enemigo que te otorgará su espíritu al derrotarlo. Al salir hay un cofre del lado derecho, custodiado por un enemigo. Más adelante te enfrentarás al segundo carro de hierro, esquiva sus ataques escondiéndote por un hueco del lado izquierdo, ubicado muy cerca del carro, y ataca cuando sea seguro. Repite estas acciones hasta vencerlo. Tras vencerlo, sigue avanzando hasta llegar con el primer jefe de zona, donde tendrás que derrotar a 2 enemigos. El primer enemigo será una cabeza que atacará girando por el suelo, dejando un rastro de fuego por donde pasa, y el segundo enemigo es otra cabeza que se mantendrá volando durante todo el combate y solamente bajará para atacarte. Recomiendo eliminar primero a la cabeza que está en el suelo y dejar para el último a la que está volando. Al vencerla se activará una cinemática y tras la cinemática avanza un poco y del lado derecho encontrarás un objeto importante. Después de obtenerlo, activa el siguiente altar del capítulo. Como ya destruimos 2 carros de la misión del Minotauro, ahora viaja al altar llamado Campo de las Estaciones para hablar nuevamente con él hasta agotar todos sus diálogos para avanzar en su misión. También aprovecha para visitar la zona secreta del capítulo 3 para mejorar nuestro personaje con Khonshu y de paso adquirir sus medicinas gratuitas. También puedes comprar cosas nuevas en la tienda del mono Shen y no olvides mejorar al nivel máximo la calabaza principal. Por último, habla con el dragón Chen para adquirir los materiales de crafteo pasivos y visita la tienda del tigre Jin para comprar nuevos materiales de crafteo. Regresa al altar Paso de las Cenizas 2 y sigue al personaje que rescatamos en el jefe anterior. Durante el trayecto podrás adquirir algunas llamas verdes y tendrás que saltar al final del camino para llegar a una nueva zona. Tras caer llegarás al Valle de la Fragua. Aquí encontrarás otra llama verde y nuevos enemigos que necesitas vencer para seguir con el códice. Tras vencerlos, avanza un poco y llega al siguiente altar del capítulo. Como dato adicional, los enemigos que son como una piedra enorme con piernas pueden soltarte un aderezo llamado Mediador de la Llama. Equípate el casco y la rareza que aumentan la probabilidad de obtener objetos tras vencer a los enemigos para facilitar su adquisición. Desde el altar sigue el camino que te muestro, donde tendrás que dejarte caer cuando veas del lado derecho un enemigo con tonalidad azulada, el cual está custodiando un cofre. Derrótalo para adquirir su espíritu y abre el cofre.
Regresa al altar y sigue el camino que te muestro en el vídeo. Durante el trayecto encontrarás a un enemigo con escudo que utilizaremos como punto de referencia. Tras avanzar un poco llegarás a otro carro de hierro que estará descompuesto. Aquí tendrás que eliminar a algunos enemigos que están cerca del carro y tras vencerlos abre el cofre que está en la zona e interactúa con el carro. Al hacerlo podrás escuchar al personaje que hemos ayudado desde el capítulo 1. Si no puedes interactuar con el carro, revisa los capítulos anteriores para identificar qué paso te falta completar. Es crucial tener la misión completamente actualizada, ya que en este capítulo, después de un combate importante, perderás el conjuro si no has avanzado correctamente en esta misión. Dicho esto, habla con él hasta agotar todos sus diálogos. Ahora retrocede hasta el punto de referencia y toma el camino del lado izquierdo. Aquí tendrás que caminar sobre la lava para llegar a un mini jefe llamado Jefe Pedernal. Este jefe no es muy difícil de vencer y cuando lo hagas obtendrás su espíritu como recompensa y también el primer cristal de fuego Shamadi, el cual sirve para crear un arma. Los dos cristales restantes los obtendremos más adelante. De nuevo regresa al punto de referencia y avanza por el camino principal. Del lado izquierdo podrás encontrar un pequeño camino que te llevará a un enemigo que custodia un cofre. Derrótalo para adquirir el cofre y también su espíritu. Tras abrir el cofre continúa subiendo por el camino principal hasta llegar con el jefe de la zona. Este combate también contará con dos enemigos. El más problemático es el que tiene un bastón porque realiza ataques a distancia y el otro solo realiza ataques cuerpo a cuerpo. Ambos enemigos se turnarán para atacarte, así que ten cuidado. Tras vencerlos, te darán algunos materiales útiles y su espíritu. Tras obtener el espíritu, sigue subiendo hasta llegar a una puerta. Ábrela y pasa a la siguiente zona. Aquí te encontrarás con el siguiente altar. Antes de activarlo, agarra el objeto importante que está encima de un altar y abre el cofre que está junto. Desde este altar tomaremos el camino de lava que te muestro en el vídeo. Si aún no has obtenido la rareza que te mencioné al principio del vídeo, este es un buen lugar para intentar obtenerla. Al final del camino encontraremos un cofre que nos dará materiales. Desde este cofre sube por las escaleras que están cerca y dirígete al templo que te muestro. Aquí verás unos jarrones que en su interior contendrán un objeto importante. Además también estará el personaje que nos mejoró la calabaza en el capítulo 1. Si seguiste mi consejo durante estos capítulos tendrás ya tu calabaza principal al nivel 9. Si es así, habla con el personaje hasta agotar todos sus diálogos e interactúa con el fuego que se encuentra en la zona para mejorar la calabaza a nivel mítico y dejarla con 10 usos. Además de obtener un logro dentro del juego. Cuando la mejores, habla de nuevo con el personaje hasta agotar todos sus diálogos. Tras mejorar la calabaza, sal del templo y gira a la izquierda. Aquí verás dos gigantes los cuales tendrás que derrotar por dos razones. La primera es para avanzar en el códice y la segunda es para adquirir la rareza llamada botón de oro, la cual solo estará disponible si derrotamos a los dos. Tras vencerlos, avanza por el camino principal para llegar al siguiente altar. Antes de continuar, asegúrate de tener lista la misión que te mencioné hace unos minutos, ya que si derrotamos al siguiente jefe de zona, podrás perder la transformación. Dicho esto, continúa avanzando hasta ver una cinemática. Después de la cinemática nos enfrentaremos con el custodio de las montañas. Este combate puede ser difícil ya que consta de 4 fases. La primera fase solo es golpear al jefe mientras esquiva sus ataques. Tras quitarle un tercio de vida, invocará enemigos los cuales tendrás que derrotar para seguir peleando con él. Tras derrotarlos, el jefe volverá al combate y le tendrás que bajar otro tercio de vida para pasar a la siguiente fase, en donde invocará al personaje con cabeza de caballo. Este enemigo tiene mucho rango ya que ataca con un látigo y sus ataques pueden hacerte un gran daño. Tras derrotarlo, entraremos a su última fase, la cual se transformará en un pez y tendrá toda la barra de vida llena. Ten cuidado con esta fase ya que la mayoría de sus ataques hacen mucho daño y no deja de moverse por toda la zona, haciendo que sea difícil pegarle. Te recomiendo guardar un poco de magia para esta fase para utilizar el conjuro de paralización algunas veces para bajarle la barra de vida de manera más rápida. Tras vencerlo, avanza hacia donde te muestro para obtener un objeto. Luego tendrás que regresar un poco para adquirir un objeto importante. Cerca de este objeto encontrarás otro punto de meditación del capítulo. Tómalo para el punto de chispa gratis. Ahora regresa al altar y viaja al altar llamado Entrada del Valle. Desde aquí vuelve a realizar el recorrido que hicimos hace unos minutos, hasta llegar de nuevo con el carro destruido. Aquí tendremos que vencer de nuevo a los enemigos que están cerca del carro para poder interactuar con él. Tras hablar con él obtendremos una nueva transformación. Ahora debemos viajar al altar llamado el Salón Esmeralda, y desde este altar debes seguir el camino que te muestro en el vídeo.
No olvides abrir el cofre que está a la mitad del trayecto y al subir algunas escaleras nos podremos encontrar con el tercer carro de hierro, pero esta vez también estará nuestro amigo Minotauro peleando contra él. Ayúdalo y tras vencer al carro, habla con él hasta agotar todos sus diálogos. Tras hablar con él, toma la llama verde que está encima del árbol y continúa ascendiendo por el volcán hasta llegar al siguiente altar. Desde este altar, si caminas un poco por el lado derecho, te encontrarás con otro punto de meditación del capítulo. Tómalo para el punto de chispa gratis. Junto de este punto de meditación te podrás enfrentar a un mini jefe si interactúas con el hongo que está en el suelo. Como recompensa por vencerlo, nos dará su espíritu y un accesorio para la cabeza, ideal por si quieres todas las armaduras del juego. Avanza por el camino principal y tras recorrer un tramo te encontrarás con una bola gigante con pinchos que rueda por todo el sendero. Ten mucho cuidado ya que solo un golpe de esta bola será letal. Para evitarla, utiliza los pequeños espacios seguros ubicados a los lados del camino. No olvides abrir el cofre dorado que está custodiado por una rata gigante. Derrota al enemigo para acceder al contenido del cofre. Una vez hecho esto, continúa avanzando hasta ver una cinemática en la que tu aliado se lanza por el barranco junto con la rueda con pinchos. Después de la cinemática, recoge la llama verde y sigue al personaje hasta llegar al siguiente altar. Detente aquí, ya que avanzar más te llevará directamente al jefe final del capítulo, y aún nos quedan cosas por explorar. Desde este altar, viaja al altar llamado Salón Esmeralda. Nuestro objetivo será obtener el espíritu de la bola con pinchos. Sigue el mismo camino que realizaste anteriormente hasta encontrar a la bola gigante recargada contra una pared. Acércate a ella para reclamar su espíritu. Desde aquí viaja al altar llamado Paso de las Cenizas 2 y sigue el mismo recorrido anterior. Esta vez la bola con pinchos ya no estará presente. Avanza en línea recta hasta llegar al cofre custodiado por la rata gigante. Una vez allí verás un pequeño camino a la derecha. Tómalo y desciende un poco. A tu izquierda encontrarás un objeto importante sobre un árbol. En esta área también tendrás la oportunidad de enfrentarte a un segundo mini jefe, quien te recompensará con el segundo cristal de fuego de Samadhi y su espíritu al derrotarlo. Después de vencerlo, recoge la llama verde cercana y sigue descendiendo por el camino de la derecha. En el trayecto, elimina los gusanos que emergen de la tierra, ya que estos dejarán caer un objeto llamado mineral de llama. Necesitarás recolectar 4 de estos minerales para poder invocar a un mini jefe. Cuando tengas los 4, dirígete a una mancha roja en el suelo y entrégale los objetos. Esto invocará automáticamente a la madre llameante, un enemigo moderadamente difícil. Para enfrentarlo, equipa el artefacto de la zona secreta del capítulo 1, ya que otorga resistencia a las quemaduras. Ten cuidado con los enemigos que invoca, ya que pueden ser muy molestos. Tras vencerla, recibirás su espíritu y el último cristal de fuego necesario para fabricar un arma nueva. Después de vencer al jefe, continúa descendiendo por el lado derecho. Abre el cofre custodiado por un enemigo y sigue avanzando hasta llegar al siguiente altar. Descansa en el altar y luego retoma el camino. Más adelante, una cinemática marcará el inicio de una batalla contra el último carro de la misión de la zona secreta. Este combate puede ser desafiante debido a sus ataques de fuego y a su movimiento de agarre, que inflige un daño considerable y te dejará en el estado de quemadura. Para facilitar la pelea, utiliza tus clones para distraerlo y aprovechar el conjuro de parálisis para inmovilizarlo temporalmente y reducir su barra de vida más rápido. Con esta estrategia podrás derrotarlo de manera eficiente. Después de vencerlo, acércate al Minotauro y habla con él para activar una cinemática. Al finalizar, interactúa con la puerta cercana para desbloquear el acceso a la entrada de la zona secreta. Una vez abierta, desciende por la rampa y camina pegado a la pared del lado izquierdo. Aquí encontrarás a la quinta rana. Recuerda que necesitas derrotar un total de 6 ranas para subir un espíritu al nivel máximo en el capítulo 6. Ten cuidado ya que esta rana utiliza ataques de fuego, que pueden ser peligrosos. Planifica tus movimientos y equípate adecuadamente para enfrentarte a ella. Después de vencerla, acércate a la torre en esta área para ser teletransportado a la zona secreta de nivel. Una vez dentro, avanza un poco y derrota a los 2 enemigos iniciales para obtener la llama verde. Continúa avanzando hasta encontrarte con otros 2 enemigos más, los cuales deberás eliminar para desbloquear un cofre. Sigue explorando y un poco más adelante encontrarás un punto de meditación a la derecha. Tómalo para obtener un punto de chispa gratis. Luego retrocede ligeramente para localizar el primer altar de la zona secreta y descansa en él. Desde este altar avanza nuevamente hasta llegar al enfrentamiento contra el primer jefe de la zona secreta. En este combate enfrentarás a 2 enemigos que se turnarán para atacarte. Cada cierto tiempo se unirán para formar una bola con pinchos.
la cual deberás esquivar en varias ocasiones. Antes de separarse, realizarán unos saltos que causarán ondas en el suelo. Asegúrate de saltar en el momento correcto para evitarlas. Mantén la estrategia de desgastarlos poco a poco hasta derrotarlos. Después de vencerlos, recibirás materiales como recompensa y podrás continuar tu camino. Durante el trayecto encontrarás una llama verde del lado derecho y del lado izquierdo un objeto importante sobre una piedra. Recógelo y sigue avanzando hasta llegar al siguiente altar. Desde este altar avanza un poco más y te toparás con un pasillo lleno de enemigos. Este lugar también es ideal para farmear la rareza que mencioné al inicio del video. Además, en la mitad del pasillo encontrarás un cofre dorado. Para abrirlo deberás eliminar a los enemigos cercanos que lo custodian. Al final del pasillo te enfrentarás a un enemigo más fuerte que al derrotarlo te otorgará su espíritu como recompensa. Después de vencerlo, continúa por el camino principal hasta encontrarte una bifurcación. Elige el camino de la izquierda y recoge la llama verde que está en esta dirección. Desde ahí, salta hacia una rampa de hielo. A la mitad de la rampa, realiza un salto hacia la derecha para aterrizar en otra rampa de hielo que te llevará a un cofre. Tras abrir el cofre, sigue avanzando por el mismo sendero hasta encontrarte otro cofre adicional. Continúa descendiendo por otra rampa de hielo que te conducirá directamente al último altar de la zona secreta. Descansa en el altar para recuperar fuerzas y prepárate para el próximo combate. Desde este altar, baja por las escaleras del lado derecho para enfrentarte al jefe final de la zona secreta. El combate comienza con un ataque inicial, así que prepárate para esquivarlo inmediatamente. Este jefe puede ser derrotado avanzando a través de 3 áreas de combate, cada una desbloqueada cuando el jefe realiza ataques específicos en ciertos puntos del escenario. Sin embargo, es posible derrotarlo en la primera área si aprovechas bien tus ataques, como hice yo. Si prefieres avanzar por las áreas y ver cómo se desarrolla el combate, te dejo un video para que lo veas con más detalle. Ten mucho cuidado con sus ataques ya que causan un daño considerable y la mayoría pueden aplicar el estado de quemadura. Además, tiene un agarre que inflige un daño devastador. La clave es tener paciencia y aprovechar los momentos oportunos para atacarlo y maximizar el daño. Cuando lo derrotes, activará una cinemática que marcará tu salida de la zona secreta. Como recompensa, obtendrás la capacidad de fabricar una nueva arma en cualquier altar. Si lograste vencer al jefe en la primera área de combate, regresa al último altar de la zona secreta. Verás que el pasillo entre la primera y la segunda área ahora está abierto. Entra y busca un objeto importante rompiendo los jarrones. Además, recoge los materiales de crafteo y una llama verde para fortalecer a tu personaje. Finalmente, viaja al último altar del capítulo que desbloqueamos hace unos minutos, llamado Cráter del Horno Caído, y avanza un poco para comenzar el combate contra el jefe final. Este enemigo debe ser derrotado en 2 fases. En su primera fase llevará el nombre de Muchacho Rojo. En esta forma será extremadamente rápido tanto en sus ataques como en sus movimientos, por lo que debes estar alerta. Uno de sus ataques más peligrosos es cuando vuela y lanza copias de sí mismo hacia ti. Esquiva correctamente para minimizar el daño. Te recomiendo equiparte con el manto ignífugo del capítulo 1 ya que te proporcionará resistencias contra las quemaduras. Al reducir completamente su primera barra de vida, se activará una cinemática que dará inicio a su segunda fase. En su segunda forma, el jefe será aún más desafiante, ya que tiene 2 ataques clave a los que debes prestar mucha atención. El primero es cuando hace un ataque con sus armas, las cuales tienen mucho rango y causan un daño considerable. Y el segundo es cuando carga un ataque que provoca la aparición de picos en el suelo. Este movimiento tiene un alcance amplio y causa un daño elevado. Para facilitar el combate, utiliza tus clones y el conjuro de parálisis, ya que pueden ayudarte a controlarlo y derrotarlo más fácilmente. Mantén la paciencia y aprovecha las oportunidades para atacar entre sus movimientos. Ya solo te queda ver la cinemática final. Y eso es todo, gracias por ver el vídeo. Si te ha sido útil, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo capítulo. Si tienes algún comentario para mejorar el contenido, por favor escríbelo en la caja de comentarios. Me ayudaría muchísimo para mejorar en el contenido. O en su defecto, si te gustó el video, me ayudaría que me dejaras tu like y te suscribas para no perderte ninguno de mis contenidos.